Cuando registras un salario en modalidad 40, este salario se queda fijo en el tiempo, es decir, no se actualiza solito cada año conforme a la inflación. A menos que sea el salario mínimo, este sí se actualiza solito. Cualquier otro salario superior a este no se va a actualizar. Por esto es bien importante que cuando tú ingresas a modalidad 40 elijas el salario correcto, porque si eliges un salario alto y después ya no pudieras pagarlo, no vas a poder disminuir ese salario. Caso contrario que pocos conocen, cuando tu capacidad de pago lo permite y tú quisieras incrementar el salario, este sí va a ser posible. ¿De qué te va a servir? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Te conviene o no hacerlo? Pues precisamente es lo que vamos a revisar en este video muy a detalle. Recuerda que ya nos encontramos en asesorías presenciales. Nos ubicamos en Avenida Coyoacán 1622, edificio 4, piso 2, dentro de Corporativo Coyoacán. Para poder reservar y conocer costo de la asesoría personalizada, puedes enviar mensaje a través de este número que te voy a compartir. Si no requieres una asesoría personalizada y cubrir algún costo por esta, aún sabes que nos puedes contactar a través de los medios gratuitos que son Messenger, correo electrónico, formulario y nuestro grupo de Facebook. ¿Y cuándo es posible modificar el salario a uno superior en modalidad 40? Te voy a mencionar primero, recordemos siempre, fundamento legal. La ley del Seguro Social establece 3 tipos de baja para modalidad 40. Una es que ingreses con un patrón, 2 que pidas tu baja por escrito y 3 que dejes de pagar las cuotas durante 2 meses consecutivos. En la primera, que es cuando ingresas con patrón, esta te pudiera ayudar a cortar modalidad 40 y posterior, cuando quisieras ingresar, pudieras hacerlo como un ingreso nuevo y ya pudieras elegir un salario. ¿Cuál es el detalle con este tipo de movimiento? Que si tú, por ejemplo, estás en modalidad 40 e ingresas con patrón, al momento de esa nueva baja con patrón, en un periodo de 5 años hacia atrás, al momento de la baja, debes tener en medio 52 semanas en régimen obligatorio. Y hay personas que no hacen bien sus cuentas, ingresan con patrón para cortar el periodo de modalidad 40 y cuando quieren ingresar de nuevo ya no lo pueden hacer porque no cumplen con este requisito. Mucho ojo a quien vaya a hacer este tipo de movimiento porque pudiera ingresar con patrón, después no cumplir con el requisito y ya no pudiera hacer su ingreso de nuevo en modalidad 40. El siguiente tipo de baja es por escrito. Este tipo de baja no te va a permitir regresar de inmediato en modalidad 40. Tendrías que entrar con un patrón de nuevo, un periodo hasta completar las 52 semanas, que son las que te piden como requisito, y posterior ya pudieras ingresar a modalidad 40. Y la tercera forma, que es la que precisamente es como la más común o la más conocida, es cuando dejas de pagar 2 meses consecutivos. Te voy a indicar exactamente lo que dice marco legal. El artículo 220 de la Ley del Seguro Social 1997, precisamente en el segundo punto, habla de cuando dejas de pagar 2 meses consecutivos se causa una baja. Y en este mismo artículo, en el párrafo inferior, dice lo siguiente, te lo voy a leer. El asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación voluntaria. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando dejas de pagar 2 meses, causas una baja por mora y tienes hasta 12 meses para reingresar y pagar los meses vencidos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues obviamente la persona tiene hasta 12 meses. Si puede hacerlo antes, en el tercer o cuarto mes, puede solicitar el reingreso. Ahora, ¿cuál es el fundamento para precisamente poder actualizar el salario? Te lo voy a leer. Este se encuentra establecido en el reglamento de la Ley del Seguro Social, en el artículo 65, párrafo 3. Indica, para el caso de reingreso a la continuación voluntaria previsto en el último párrafo del artículo 220 de la ley,
el salario base de cotización será igual al que tenía registrado el asegurado al momento de la baja en la continuación voluntaria o un salario superior sin exceder el límite máximo señalado en la ley, debiendo cubrir las cuotas correspondientes al periodo comprendido entre la fecha de baja y la de reingreso. Entonces, pues esto es lo que permite que la persona, cuando solicita un reingreso, pueda elegir entre el último salario registrado o superior. Cuando es la primera variable que vimos, que es un patrón, no es un reingreso, porque con patrón se corta y cuando se vuelve a ingresar es como algo nuevo. Por eso, cuando después de con patrón vuelves a hacer modalidad 40, pues ahí sí, o subir o bajar el salario, dependiendo del último salario que hayas tenido con el patrón con el que cotizaste. Marco legal también indica que lo que son seguros especiales siempre queda a consideración de Consejo Técnico del IMSS junto con subdelegación. Es decir, no en todas las subdelegaciones te permiten actualizar el salario al momento del reingreso. Y aquí está precisamente la palabra, reingreso. Si tú llegas y preguntas en subdelegación, ¿puedo actualizar mi salario? Pues te van a decir que no, porque eso respecto a marco legal no existe. La actualización es la consecuencia de una baja por mora al dejar de pagar 2 meses consecutivos. Entonces, si tu inscripción fue inicial y posterior quieres actualizar el salario conforme a la inflación al momento del reingreso, sí es muy importante que valides directamente en tu subdelegación a través de esta pregunta que yo te estoy haciendo. Al momento del reingreso, ¿se puede actualizar el salario a uno superior? Esa es la pregunta correcta. Adicional, si tú, por ejemplo, no hiciste tu inscripción de manera presencial, la hiciste en línea, cuando se solicita un reingreso, pues es como un poquito más fácil porque el sistema del Seguro Social es diferente en esta parte. Cuando lo hiciste en línea, la baja se ve reflejada en 2 meses. Al tercer mes, el mismo sistema te pregunta si quieres reingresar y el mismo sistema te pregunta si quieres hacerlo con el último salario registrado o quieres uno superior. Entonces, para ciertos casos en particular, conviene más hacerlo en línea que presencial. Si en subdelegación te dieran una respuesta positiva de que al momento del reingreso puedes actualizar el salario, ¿cuál es el siguiente tema en la práctica? Que la baja tarda en verse reflejada más de 2 meses. Hay ocasiones que puede llegar a tardar hasta 6-7 meses. Entonces, obviamente, la persona pues se desespera un poquito porque tiene que esperar este periodo para poder solicitar el reingreso. Y como obviamente se tienen que cubrir recargos, pues a veces ya no le es tan conveniente o se desespera. Siempre es bien importante antes de decidir hacer cualquier tipo de estrategia, pues definir cuál camino vas a hacer. Precisamente por eso, cuando nosotros diseñamos un proyecto de retiro personalizado, te planteamos las diversas opciones en caminos para elegir efectivamente el que te corresponde, indicarte cómo te vas a inscribir, si te conviene hacerlo presencial o te conviene hacerlo en línea. Cada caso es diferente. Realmente esta situación de la modalidad 40, como se ha vuelto un tema muy recurrente para poder mejorar la pensión, pues las recomendaciones que regularmente te brindan son muy generales, pero recuerda que las recomendaciones tienen que ser muy específicas en base a lo que tú vayas a recorrer en tiempo y en base a lo que vayas a pagar. Porque si tú ingresas, por ejemplo, presencial y después te enteras que podías actualizar el salario, pues nadie te lo explicó y ya no lo hiciste. Y esto en cuestión de dinero para tu pensión, pues puede traer una parte significativa en cantidad mensual. ¿Y cómo se puede utilizar como estrategia este tipo de información que hoy estás conociendo? Puede ser que X persona quiera hacer un retroactivo bajo para recuperar semanas baratas de los meses vencidos que dejó de cotizar al momento de la baja con patrón en régimen obligatorio. Cuando se hace este tipo de retroactivo, si el salario bajito era de 200 pesos y posterior quiere cambiar el salario, si no conoces esta información, pues lo más probable es que te vayas con un patrón para cortar modalidad 40. Pero si tú ya conoces esta información y en base a las características que mencionamos hace ratito te pudiera ser útil, entonces tú pudieras actualizar tu salario al dejar de pagar 2 meses consecutivos a uno superior. Entonces aquí estaríamos conformando un tipo de estrategia.
Otra forma en la cual pudiera servir esta información es que hay personas que llevan 2, 3, 4, 5, 10 años pagando modalidad 40 con salario bajito porque están sumando semanas y no va a ser necesario que ingresen con un patrón porque pudieran utilizar esta situación de dejar de pagar 2 meses consecutivos, causar bajo por mora y después actualizar el salario. Recuerda, siempre y cuando valides en subdelegación que te van a permitir ingresar un nuevo salario o que lo hayas hecho en línea. Y la tercera forma, que es como la que nos vamos a centrar y que es la más importante de todas, es que pudieras estar actualizando tu salario conforme a la inflación. Este tipo de estrategia se utiliza más para los que les llamamos topados, porque pues en el entendido que quieren tener el salario más alto posible. ¿Y de qué te sirve actualizar el salario cada año conforme a la inflación? Si tú nunca actualizas este salario, vas a cruzar el 2023, 2024, 25, 26, etcétera, con el mismo salario, 2,405.50. Y pues obviamente tu salario promedio va a ser 2,405.50, porque nunca lo actualizaste. ¿Cuál es el detalle? Que para los que ingresen nuevos en el siguiente año, 2023, pues el topado no va a ser 2,405, va a ser un salario superior. Igual para el 2025, 2026. Entonces, si tú puedes estar actualizando conforme a la inflación el salario, pues obviamente te va a ayudar a mejorar. Seguramente te vas a preguntar, oye, pero me va a salir más caro. Sí, sí te va a salir más caro, pero también vas a avanzar mucho más rápido y pudiera ser que el resultado de pensión que esperabas obtener a los 58 meses pagados de modalidad 40 lo pudieras obtener al mes 50 o al mes 48. Esto precisamente es lo que se integra en un proyecto de retiro personalizado. Cuando se entrega un proyecto de retiro personalizado, precisamente estas estrategias que te acabo de mencionar son las que se pueden incluir. En particular, nosotros podemos entregarte trayectoria natural y actualizando. Trayectoria natural es que tu salario se queda fijo en el tiempo, que nunca se mueve, que es la trayectoria normal de una modalidad 40, y la otra sería que cada año se actualice conforme a la inflación. De esta forma, cuando te entregamos una comparativa, tú vas a poder evaluar en qué punto del camino precisamente llegas al objetivo de pensión que tienes. Cuando tú avanzas más rápido en cuestión de salario promedio, también te permite poder pensionarte antes y lo ideal sería que cruces pensionado antes de que las pensiones se actualicen conforme a la inflación. Ejemplo, si X persona con trayectoria natural al pago 58, que son las 250 semanas, llega una pensión de 40,000 y actualizando conforme a la inflación llega al pago 40, pues entonces obviamente le va a convenir hacerlo porque está recibiendo su pensión desde antes, va a cruzar pensionado antes de la inflación y no va a tener que seguir pagando. La inversión pudiera ser obviamente menor. ¿Por qué? Porque aunque sale más caro, son menos meses pagados. Todo este tipo de detalles son los que precisamente evaluamos en un proyecto de retiro. Y repito, un proyecto de retiro no es una hojita con cálculos de Excel. Lo tengo que repetir cada vez que nos estemos viendo porque la mayoría de las veces u ocasiones se ven hojitas de Excel en tutoriales y realmente esta forma no es como correcta para poder calcular. De hecho, en un video anterior platicamos precisamente que hay hojitas de Excel que les presentan en rangos de 100, 200, 500, 2000 semanas y les dicen que si llegan con ese rango de semanas se van a llevar X cantidad de pensión. Pero no hay un análisis concreto de si se quedan con trayectoria natural, si se quedan con una trayectoria actualizando, si les conviene llegar pensionados antes de la inflación o bloques de 6 meses un día. En el siguiente video vamos a detallar y analizar un ejemplo precisamente con números en concreto de una estrategia con trayectoria natural y actualizando. Así que para que no te pierdas este video, recuerda suscribirte, dar clic en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones cuando lo subamos. Y por supuesto también si me puedes ayudar a compartir para poder llegar a más personas. Y voy a responder una pregunta que me hacen muy constantemente. ¿Cómo nos pueden contactar o por qué medios nos pueden contactar? Te platico. Tenemos una forma para poder darte asesorías generales gratuitas, que son regularmente los medios que te platico, que son Messenger, correo electrónico, formulario y nuestro grupo de Facebook. Si tú no requieres contratar ningún tipo de servicio con nosotros, puedes contactarnos por ese medio y yo con muchísimo gusto te voy a responder a tus preguntas. Si tú quieres ya contratar un servicio personalizado
o reservar una asesoría personalizada con costo, lo vas a hacer a través de mensaje WhatsApp al 55 36 42 7551. A través de este número de WhatsApp no se brindan asesorías generales, porque por eso tenemos medios gratuitos donde se te puede brindar este tipo de respuestas. Cuando tú nos contactas a través del número que te acabo de indicar, tú nos vas a decir si requieres una cotización de proyecto de retiro o si requieres una asesoría presencial diagnóstico. Recuerda que las asesorías presenciales y videollamadas sí tienen costo, porque se reservan 60 minutos exclusivamente para ti. Hay dos tipos de asesoría diagnóstico. Una que incluye cálculo de pensión edad actual, es decir, al día de hoy, cómo estás sin hacer nada, con cuánto te vas. Y otra que no incluye cálculo. Cálculo no es una proyección. Regularmente este tipo de asesoría con cálculo se recomienda para alguien que ya está como próximo a pensionarse y requiere conocer ciertos detalles de su situación y el cálculo actual que le corresponde. Si aún no te vas a pensionar, pero sí quieres tener una información detallada de marco legal, pues que se te explique como más claramente y se te den 60 minutos de tiempo, pues entonces sería una asesoría diagnóstico sin cálculos. Si tú posterior a una asesoría diagnóstico ya requieres un proyecto de retiro personalizado, precisamente en esta asesoría diagnóstico se te va a diseñar tus caminos, así como lo que acabamos de hacer ahorita. En base a tu situación en particular, tu objetivo de pensión, capacidad de pago, yo te voy a indicar 3, 4, 5 caminos, dependiendo que se pudieran proyectar. Y en base al número de caminos que se puedan incluir en un proyecto de retiro, pues yo ya te voy a dar un costo. En base a este costo, pues tú vas a decidir si quieres solo una estrategia o quieres todas las proyecciones que yo te estoy recomendando. A grandes rasgos, esta es la forma en la cual nos puedes contactar. Si tienes alguna duda general del primer contacto, pues me puedes enviar correo electrónico a dirección @proyexar.com.mx. Por mi parte es todo el día de hoy. Espero te haya sido muy útil esta información. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.